El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el gobierno de Israel está dispuesto a aceptar una propuesta para un alto el fuego de 60 días en Gaza y que ahora la decisión queda en manos del grupo islamista palestino Hamas. Vamos en breve por todos los detalles de esta noticia. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Paralelamente, Israel ha intensificado sus operaciones contra Hamas en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al grupo militante islamista que las cosas solo empeorarán si rechaza un acuerdo de alto el fuego. Estados Unidos detiene algunos envíos de armas clave a Ucrania. Alega que sus propias reservas se están agotando. ¿Qué significa esto para la guerra en curso? Lo analizamos desde Estonia. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos exhorta al gobierno de Perú. Le pide abstenerse de aprobar una ley de amnistía que podría beneficiar a militares y policías procesados y sentenciados por crímenes graves durante el conflicto armado interno entre 1980 y el año 2000. Trump asegura que Israel ha aceptado una tregua de 2 meses. La declaración se produce pocos días antes de una reunión de alto nivel entre Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Washington. El gobierno israelí, que prepara una visita de Netanyahu a la Casa Blanca el próximo lunes, aún no ha confirmado el anuncio de Trump. Según el presidente de Estados Unidos, la decisión final la tiene el grupo islamista Hamas. Y la periodista Maya Siminovich nos acompaña con más noticias en Tel Aviv. Maya, saludos. Y decíamos que hay alguna noticia, acaso, sobre este alto el fuego anunciado por Trump, que incluye este pacto que, según Trump, apoya a Israel. ¿Y cuál es también el margen de negociación real para el mediador de los Estados Unidos? Hola Jenny, es exactamente lo que dices, lo ha anunciado Trump. En Israel no se ha anunciado oficialmente, tampoco como lo ha anunciado Hamas. Hamas está estudiándolo y aquí en Israel lo están hablando en el gabinete de ministros. Se han pronunciado algunos a favor y otros en contra y otros de manera ambigua. Lo que sabemos del plan de Witkoff es que propone 60 días de tregua iniciales en los que Hamas debería liberar a 10 rehenes vivos israelíes y 18 muertos. Hamas pide la retirada total del ejército israelí de la franja y también que se regrese al sistema de ayuda humanitaria previo. No se han, como digo, pronunciado los implicados sobre los extremos de este plan y lo que parece es que Hamas está queriendo dilatar la entrega de esos 10 rehenes vivos a lo largo de los 60 primeros días para asegurarse de que hay un alto el fuego completo. Maya, sin embargo, el gobierno de Israel ha repetido insistentemente que la guerra se va a acabar cuando Hamas se entregue, por un lado, los rehenes, y Hamas, por otro lado, ha dicho que la guerra va a terminar cuando se retire el ejército israelí de Gaza. ¿Cambia aquello, este acuerdo que ha anunciado, por lo menos los términos que ha anunciado Donald Trump? La verdad que no, que parece que estamos en la misma mala película desde hace 1 año y 9 meses, porque incluso el pacto propuesto por Witkoff no es revolucionario, es lo mismo, hay cosas que cambian aquí y allí. Lo que parece es que hay tal vez una disposición un poco diferente por ambas partes, probablemente por la presión de Trump. Lo que sabemos por ahora es que Netanyahu ha dicho cosas contradictorias, como tú decías, el devolver a los rehenes es una de las cosas que Netanyahu dice últimamente mucho, pero sobre todo dice, como ha dicho hoy de nuevo, que su principal objetivo es destruir a Hamas. Esto no es compatible con hacer un pacto con Hamas y Hamas se recusa a salir de la franja y de que sus líderes vayan al exilio. De manera que están hablando de un pacto con muchísimas condiciones, nada de total y completo por ninguna de las dos partes. Y parece que Witkoff tiene cierto margen de maniobra, porque lo que está pasando ahora es que Estados Unidos presiona muchísimo para que Qatar presione a Hamas. Israel parece ser que ya está presionado, por lo que parece mientras tanto, pero habrá que ver qué es lo que pasa con esta reunión de Netanyahu y Trump en Washington la próxima semana. Maya Siminovich, muchas gracias en Tel Aviv. Gracias, Jenny. Y una investigación del periódico israelí Haaretz afirmó que soldados israelíes recibieron orden de disparar a matar a los palestinos que esperaban por ayuda humanitaria. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha rechazado esta acusación.
Según la denuncia, cientos de palestinos han sido asesinados en los puestos de ayuda de Gaza en las últimas semanas. El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista Hamas, afirma que la cifra de muertos en el conflicto asciende a más de 56.000 personas. Debido a que por decisión del gobierno israelí periodistas independientes no pueden informar desde la Franja de Gaza, esta información no se deja confirmar. El informe de Tania Crema y Mohamed Al-Madoun. Levantó la bolsa como si se rindiera. Le dispararon en el brazo, se lo arrancaron. Una bala también le impactó en el brazo, también se lo cercenó. Le dispararon en el estómago y después en la nuca. 5 balas desde un tanque, cada una abriendo una herida de este tamaño. Un chico de 19 años que ni siquiera había empezado a vivir su vida, solo por recoger una caja. Este es Hader, el hijo de Mahmoud Qasem. Fue asesinado mientras se dirigía a recoger una caja de ayuda para su familia en uno de los puntos de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza. Es una de las más de 500 personas que han muerto mientras intentaban llegar a los puntos de ayuda o a los camiones que transportaban suministros, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas. Me dijo, estoy en un lugar seguro. Había ido al centro de distribución de Netzarim y le dije, cuídate y que Dios te proteja. A la 1 de la madrugada intenté llamarlo de nuevo, pero su teléfono no recibía llamadas. Comencé a sentirme ansioso. Durante todo ese tiempo no había noticias y esperé hasta las 2 de la tarde del viernes. Sentía que un fuego me quemaba por dentro. Fui a Nuseirat y me dirigí al hospital para buscarlo. Tal vez estaba herido, pero no estaba allí. La Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por Israel y Estados Unidos, ha culpado a Hamas de la violencia. El ejército israelí afirma disparar como advertencia a individuos que suponen una amenaza para sus tropas. Los lugares están dentro de zonas militarizadas, controladas por Israel. Israel no permite la entrada de medios de comunicación internacionales en Gaza, lo que hace imposible la verificación independiente de las afirmaciones. Los pobladores de Gaza no tienen muchas opciones, dice Mahmoud. El gobierno israelí permite que apenas ingrese ayuda en Gaza. Estamos viviendo en condiciones que solo Dios conoce y solo Dios siente nuestro dolor, nadie más. Ni Hamas, ni Israel, ni los países árabes. Nadie sabe lo que sentimos. La familia es de un barrio del este de la ciudad de Gaza. Han sido desplazados varias veces. Ahora viven en el antiguo estadio de fútbol de la ciudad, el Estadio Yarmouk. Mahmoud en persona ha acudido varias veces a un centro de ayuda humanitaria en Rafah, en el sur de Gaza, para intentar conseguir alimentos. Yo no podía recoger comida como los demás porque soy lento para correr. Intenté recoger alimentos entre los pies de la gente, como latas de frijoles, pasta y otros artículos sencillos. Luego dijo que los servicios de rescate tardaron 2 días en obtener permiso del ejército israelí para recuperar el cuerpo de su hijo. Mi único objetivo era entrar y traer el cuerpo de mi hijo, solo quería traerlo. Esta vez pudimos entrar y descubrí que Hader había sido torturado. Su cuerpo, junto con los demás, ya estaba parcialmente descompuesto. Perdió su vida, su juventud, todo por intentar alimentarse. Hay muchos como él, dice Mahmoud Qasem, y probablemente habrá otros muchos más por venir. Estados Unidos anunció la suspensión de algunos envíos de armas a Ucrania, acordados durante la administración de Joe Biden. Estos envíos incluían proyectiles de artillería de precisión y armas defensivas como misiles Patriot. Según la Casa Blanca, esta decisión se tomó para priorizar los intereses de los Estados Unidos tras una revisión del Departamento de Defensa. Sin embargo, medios estadounidenses sostienen que el motivo de la decisión de Trump podría radicar en que el país no tiene reservas suficientes de esas armas. El anuncio se produce mientras Rusia intensifica sus ataques contra ciudades ucranianas. El periodista Ricardo Marquina nos ayuda a comprender más desde Tallinn, Estonia. Ricardo, saludos. Y bueno, ¿cuándo entre en vigor esta suspensión y cuánto puede comprometer la posición militar de Ucrania?
Bueno, entendemos que esta decisión se ha tomado ahora y que es de hecho efectiva, porque son armas que se habían comprometido ya bajo la administración Biden y que se anuncia que ya van a dejar de llegar, con lo cual son paquetes de armas o que no habrían salido todavía de Estados Unidos camino a Ucrania. Y evidentemente va a ser un duro golpe para Ucrania, que no sabemos, Ucrania nunca va a hacer público cuántas de estas armas tiene, porque es un secreto que necesita conservar para su estrategia de guerra, pero evidentemente ahora le van a escasear y tendrá que decidir dónde utiliza el armamento, sobre todo el armamento defensivo, el armamento de antiaéreo, el que le queda. ¿Cómo lo va a utilizar? ¿Para defender las ciudades como Kiev, Jersón, Zaporilla, Odesa? ¿O lo va a utilizar para defender sus tropas en el frente? Es una situación muy complicada, sobre todo cuando hemos visto que el mes de junio, el mes pasado, había oleada tras oleada tras oleada de ataques combinados de drones y misiles balísticos rusos casi cada semana. No casi, todas las semanas había ataques de este estilo, con lo cual es ahora precisamente cuando más Ucrania necesita estas armas, cuando se anuncia que se va a quedar sin ellas. ¿Y qué puede hacer el gobierno de Ucrania para depender menos del apoyo militar de los Estados Unidos entonces? Pues lo que está haciendo ya es buscar más apoyo, más acercamiento, sobre todo a Alemania, también a Francia y a Reino Unido, pero sobre todo a Alemania. Lo vimos con la visita del ministro de Exteriores alemán a Berlín de principio de esta semana. Pues eso, intentar conseguir armamento europeo o armamento, como en el caso alemán, fabricado en Ucrania por ucranianos, pero con la asistencia alemana. Tanto Ucrania como el resto de Europa creo que ya han comprendido que tienen que desentenderse de esa dependencia casi total que tenían de Estados Unidos para su defensa y pensar en cómo lo van a hacer. Y Ucrania lo tiene muy claro, tiene que arrimarse a los vecinos que hasta el momento siguen muchísimo más comprometidos con su defensa, como son Alemania, Francia y Reino Unido, que lo que es ahora mismo Estados Unidos, que parece haber tirado completamente la toalla. Ricardo Marquina, muchas gracias. A ustedes. Y nos concentramos ahora en noticias de América Latina y comenzamos en Colombia, porque allí el presidente Gustavo Petro denunció a su ex canciller Álvaro Leiva ante la Fiscalía de Colombia por conspiración y traición a la patria. Según la denuncia de Petro, Leiva habría cometido estos delitos al buscar apoyo en círculos republicanos de los Estados Unidos para sacar a Petro del poder. El supuesto complot fue revelado el fin de semana en notas de voz del exministro publicadas por el diario español El País. Leiva, un político conservador de 82 años, fue el primer canciller nombrado por Petro cuando asumió el poder en agosto del año 2022, pero desde su salida del gobierno el año pasado ha enviado una serie de misivas al jefe de Estado acusándole de tener problemas de adicción a las drogas. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos exhortó al gobierno del Perú a abstenerse de aprobar una ley de amnistía que podría beneficiar, dice, a militares y a policías procesados, además de sentenciados, por crímenes graves durante el conflicto armado interno entre los años 1980 y 2000. Cientos de casos de ejecuciones, de torturas y desapariciones están en riesgo de ser archivados. El proyecto fue presentado por el parlamentario Jorge Montoya, un ex jefe de las Fuerzas Armadas que pertenece a la bancada de Honor y Democracia, así se llama. Está pendiente su ratificación en la próxima legislatura. Una carta bomba mató a Melissa Alfaro en 1993. La periodista peruana tenía 23 años y trabajaba en el semanario Cambio. Había denunciado corrupción y violación a los derechos humanos del régimen de Alberto Fujimori. Su familia busca justicia desde entonces. Entré a pesar de que no querían dejarme entrar. No. La policía no dejaba que entre. A ella ya la tenían en una sábana para llevársela, a hacerle la necropsia. Y bueno, pude despedirme de mi hija realmente. Como siempre digo, ¿no? Si no me hubiera despedido de mi hija, yo ya estaría muerta. La Fiscalía señala a 5 responsables, entre ellos el fallecido Fujimori, su asesor presidencial Vladimiro Montesinos y exmilitares. El juicio oral empezó en 2023 y podría archivarse por una ley que busca exonerar a las fuerzas del orden por crímenes cometidos entre 1980 y 2000 durante el conflicto armado interno.
También se propone liberar a sentenciados mayores de 70 años. La Comisión de la Verdad contabilizó más de 69.000 víctimas del conflicto entre fuerzas del Estado y los grupos subversivos Sendero Luminoso y Tupac Amaru, de los cuales un 54% se le atribuyó a Sendero Luminoso y más de un 30% a militares y policías. 34 años de lucha porque Melissa se ha visto, ¿no? Su caso se ha visto, su caso se acelere. Sale esta ley de impunidad. Ya te imaginarás que para mí es un golpe muy fuerte. Es no creer en la humanidad que pueda ser tan malvada. Porque hay que ser malvados, hay que tener poco corazón para no pensar en las víctimas. El Congreso aprobó la norma en primera instancia. Ahora está a la espera de una segunda votación. Aunque se trata de implicados en violaciones a los derechos humanos, el autor del proyecto de ley, el congresista y exmilitar Jorge Montoya, sostiene que es un acto de humanidad hacia quienes lucharon contra el terrorismo. No existe en el mundo un que se permita enjuiciar a una persona y mantenerla en el proceso durante 15, 20 años. 35 años tenemos. Eso es inadmisible bajo todo punto de vista, porque le malora su vida, o sea, lo han hecho vivir 35 años preso. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advierte que pueden quedar impunes 156 casos con sentencia y más de 600 procesos en trámite, y que sentaría un precedente peligroso para archivar otros delitos graves. Entonces, esta ley de amnistía finalmente te dice que en algún tiempo, indistintamente de las épocas, alguien puede asesinar, violar a las mujeres, ejecutar, torturar, desaparecer, y bajo una ley quedan perdonados. ¿Eso es realmente justo? ¿Eso es verdad? ¿Eso es justicia? ¿Eso es reparación? Norma Méndez sigue alzando la voz después de más de 3 décadas. Hoy su lucha se ve amenazada. Afirma que sin justicia lo único que le queda es resistir para que la memoria de su hija no sea olvidada. Y todos los ojos en Argentina, los detalles con mi colega Rosa Casals. Muy bienvenida. Así es, Jenny, muchas gracias. Sí, porque en Buenos Aires comenzó este miércoles la cumbre del Mercosur, donde Argentina entregará la presidencia semestral del bloque a Brasil. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva viajará a Buenos Aires, en la que será su primera visita a Argentina desde que Javier Milei asumió el poder, en medio de una relación marcada por la tensión entre ambos líderes. El encuentro abrió con una reunión de los ministros de Economía y cancilleres del Mercosur. Uno de los principales avances fue el cierre de un acuerdo comercial entre el bloque y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, en un impulso para fomentar el comercio transatlántico. Además, el Mercosur acordó ampliar en hasta 50 productos las excepciones al arancel externo común, una medida solicitada por Argentina para facilitar un futuro pacto comercial con Estados Unidos. Y conectamos con nuestro compañero Alejandro Rebosio, que sigue de cerca la cumbre del Mercosur allá en Buenos Aires. Alejandro, ¿puedes explicarnos con más detalle qué significa el acuerdo alcanzado hoy para ampliar la lista de productos exentos del arancel externo común del bloque? Así es, por propuesta de Argentina, que aceptó Brasil, porque bueno, le conviene a todos los socios del Mercosur, lo que se decidió es ampliar la cantidad de productos exceptuados del arancel externo común que aplica el bloque a los productos importados de fuera de la región. Hasta ahora, Argentina y Brasil podían poner los aranceles independientemente del bloque a 100 productos y en el caso de Uruguay y Paraguay a 400 productos. Recordemos que Bolivia también se ha sumado al bloque recientemente. A partir de este acuerdo, cada país podrá seleccionar 50 productos más donde podrá fijar su propio arancel y así podrán ir a negociar con el gobierno de Estados Unidos. En el caso de Brasil y de Argentina, podrán ofrecerle 150 productos a cambio de que Estados Unidos rebaje ese 10% de aranceles que impuso el gobierno de Trump a estos países, y en el caso de Uruguay y Paraguay se amplía la lista de 400 a 450 productos. Por otro lado, con el giro aperturista que ha hecho Milei en la economía argentina, también hay un giro aperturista del Mercosur. Después de décadas de cerrazón, ha firmado el acuerdo del libre comercio con la Unión Europea primero, que falta ser ratificado por los parlamentos, y ahora este acuerdo con el bloque de Liechtenstein, de Islandia, Noruega y Suiza. Otra cosa, Alejandro, Lula da Silva y Javier Milei mantienen una tensa relación, decimos. Ahora la justicia ha autorizado la visita del presidente brasileño a la exmandataria Cristina Kirchner en arresto domiciliario por corrupción. ¿Cómo afectará esto a la cohesión del Mercosur y a las negociaciones comerciales en curso?
Hay tensión, pero también hay progresos. La tensión arrancó en la campaña electoral de Argentina en 2023, cuando Milei tachaba de comunista a Lula. Cuando llegó al poder, la relación tensa continuó. Nunca hubo una reunión bilateral entre ambos presidentes. Tampoco lo habrá mañana aquí en Buenos Aires. Sí se verán cara a cara en una reunión de solo 5 presidentes. Antes hubo unos cruces en las reuniones del G20, pero donde ni siquiera hubo tampoco reuniones bilaterales, y además ocurrirá esta reunión en paralelo o casi horas antes de que Milei vaya a ver a la rival Lula vaya a ver a la rival de Milei, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está bajo arresto domiciliario por la condena en la causa de corrupción. Sin embargo, en lo que es las negociaciones entre ministros de Economía y de Exteriores, las negociaciones avanzan para la integración comercial del bloque, la integración energética y también para avanzar en acuerdos comerciales con otros bloques y países. Y mañana estaremos siguiendo el desarrollo de la cumbre. Muchísimas gracias por el momento, Alejandro Rebosio. Gracias a ustedes. Vamos con otras noticias, Jenny. La pasamos mal con el calor hoy. Tremendamente. Se sintió en Berlín y en muchas partes de Europa una intensa ola de calor que azota gran parte del viejo continente. Las autoridades francesas informaron que 2 personas murieron por enfermedades relacionadas con el calor y más de 300 han recibido atención de los equipos de emergencia. En España, por ejemplo, los bomberos encontraron a 2 personas muertas tras un incendio forestal que se desató por las temperaturas récords en el noreste del país. Los rescatistas advierten que el número de víctimas podría aumentar. Las temperaturas superaron con creces los 40 grados en partes de España, Portugal y también en París, la capital de Francia, donde el calor extremo obligó al cierre de escuelas y sitios turísticos. Los científicos llevan años alertando sobre el impacto del cambio climático en Europa, en las olas de calor, en sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y más frecuentes. También Alemania. Este país se enfrenta al día más caluroso del año hasta la fecha, con temperaturas que rozan los 40 grados Celsius, algo muy poco habitual en Alemania. Se han emitido alertas de calor extremo y las autoridades instan a la población a no subestimar los peligros. Temperaturas abrasadoras en Berlín. Una ola de calor está afectando a casi toda Alemania. Turistas y residentes buscan maneras de sobrellevar el calor. ¿Qué tenemos que hacer para combatir el calor? Buen abanico, frío. Llevo mi paraguas para estar bajo la sombra. Toca refrescarse, beber mucho líquido, pero no dejar de disfrutar del sol. Llevo mi sombrero, bebo mucha agua, disfruto de la sombra. Las autoridades advierten de los riesgos para la salud derivados del calor extremo. En algunos sitios se han habilitado refugios climáticos para que mayores y personas sin hogar puedan hidratarse y resguardarse del calor. No hay que subestimar el calor, tenemos que protegernos, evitar los lugares calurosos, beber lo suficiente y cuidar a los que no pueden protegerse. Estos obreros en el oeste de Alemania lo tienen difícil para escapar del sol. El trabajo continúa, aunque lentamente. Bebemos mucha agua, hacemos muchos descansos e intentamos sentirnos cómodos en el trabajo. Soy de Kurdistán, estoy acostumbrado al calor, pero para mí hace demasiado calor. Normalmente hacemos 100 metros, pero con el calor logramos solo 60, 50. Es un poco problemático. En Múnich, el río Isar da un respiro a bañistas y a surfistas. En el estado de Brandeburgo, en los alrededores de Berlín, bomberos voluntarios han extinguido pequeños incendios forestales. Un pueblo tuvo que ser evacuado. La mayoría de distritos se encuentran bajo el nivel más alto de amenaza de incendios. La subida de las temperaturas ha vuelto a centrar la atención en lo que pueden hacer las autoridades para refrescar los espacios urbanos. Hay demasiados edificios, faltan zonas verdes. Cada uno tiene que cuidarse, no se le puede exigir todo a la política. Hay suficientes sombras, suficiente agua. Se está haciendo demasiado poco, no es cuestión de si se puede hacer, es una obligación. Yo puedo ver el final, pero pienso en mis hijos y mis nietos, que probablemente lo vivirán de forma aún más brutal en el futuro. Las olas de calor no son algo nuevo, pero se están volviendo más habituales. Y si no se toman medidas drásticas, se podrían tornar más intensas. Y al finalizar, un jurado de Nueva York
absolvió al magnate musical Sean Diddy Combs de los cargos de extorsión y de tráfico sexual, evitándole la cadena perpetua. Sin embargo, fue declarado culpable de otros 2 cargos, entre ellos transportación para ejercer la prostitución, y aún enfrenta hasta 20 años de prisión. Combs fue una figura destacada del hip hop estadounidense y su juicio en Manhattan atrajo una enorme atención mediática. Sean Combs apretó el puño cuando se leyó uno de los 3 veredictos de inocencia y se arrodilló como si rezara cuando quedó claro que había sido absuelto de unos cargos que podrían haberle condenado a cadena perpetua. Para Combs, también conocido como Diddy, este veredicto resultó una victoria a pesar de que fue declarado culpable de cargos menores que podrían ponerlo en la cárcel durante años. El abogado de una de las víctimas parecía satisfecho. Nos complace que por fin se le responsabilice de 2 delitos federales, algo a lo que nunca se había enfrentado en su vida. Aún se enfrenta a una pena de cárcel importante. Durante 7 semanas, los miembros del jurado del caso escucharon testimonios, en ocasiones gráficos y emotivos, de la exnovia de Combs, la cantante R&B Cassie Ventura, y de una segunda mujer identificada como Jane. La fiscalía alegó que Combs obligaba a las mujeres a participar en maratones de sexo durante varios días en un campo de drogas apodado Freak Offs, con hombres que ejercían roles sexuales, mientras Combs miraba, filmaba y se masturbaba. Sin embargo, los miembros del jurado no estaban convencidos, fuera de toda duda razonable, de que esto supusiera extorsión, una forma de delincuencia organizada, ni de que las mujeres fueran víctimas de tráfico sexual. Lo que sí estaba claro era que Combs era culpable de llevar allí a personas de Estados Unidos para que ejercieran la prostitución. Según la defensa, las mujeres participaron voluntariamente, haciendo hincapié en la relación esporádica que Cassie Ventura mantuvo con Combs durante una década. Pero los fiscales señalaron el largo historial de violencia de Combs, incluyendo este ataque a Ventura en el pasillo de un hotel en 2016. Este video también sirvió como prueba cuando Ventura presentó una demanda civil contra Combs en 2023, acusándole de tráfico y agresión sexual y abusos físicos, llegando a un acuerdo de $20 millones. Esta demanda fue el catalizador que llevó a los fiscales a iniciar la causa penal. Tras disculparse por el incidente en el hotel, Combs negó las acusaciones de violencia y malos tratos. Aún no se ha fijado la fecha para la sentencia. Y solo tiempo para agradecerles su sintonía y su atención. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, noticias en español desde Berlín, Alemania, para ustedes. Hasta pronto.